Muy buenos días para todos. Les habla Rafael Reino, soy técnico del programa de pasturas y forrajes de Iña y junto a Walter Ayala, también técnico del programa, vamos a darles esta primera charla de mejoramientos de campo natural como una herramienta clave para intensificar los sistemas ganaderos en el marco del ciclo de charlas de campo natural. Los primeros puntos que vamos a conversar refiere al concepto de mejoramiento de campo natural. Vamos a hablar sobre los atributos de los mejoramientos, cuáles son los factores de manejo que podemos, valga la redundancia, manejar para potenciar los mejoramientos y para que sean sostenibles, y cuál es el rol que pueden jugar en los distintos sistemas productivos. Bien, lo primero es qué es un mejoramiento de campo, cómo lo definimos. La definición más simple es la de incorporar una o varias especies de interés, además de los nutrientes necesarios, sobre el campo natural. ¿Y con qué propósito lo hacemos? Bueno, el propósito que perseguimos es levantar algunas limitantes del campo natural, como puede ser la baja producción invernal o alguna limitante en cuanto a la calidad del forraje ofrecido en algunos momentos del año. Y lo que buscamos es en general aumentar la productividad no solo de corto plazo, sino de largo plazo, que haya un efecto eh, a través de la persistencia y a través de efectos residuales que genera el mejoramiento, que esa productividad se prolongue en el tiempo. El uso de esta tecnología no es nueva, desde la década del 50 y 70 se comenzó con una adaptación de tecnología traída básicamente de Oceanía, y a partir de la década del 80 y 90 comenzó un desarrollo y una expansión comercial mucho más fuerte gracias al desarrollo de especies adaptadas y variedades adaptadas, como el caso del Lotus el Rincón y de Lotus uliginosus Granland Macu, que potenciaron enormemente el uso de esta tecnología. Y simultáneamente a todo este proceso, la investigación local fue generando mejores prácticas de manejo, a su vez que se comenzaban programas de mejoramiento genético específicos para especies adaptadas a este tipo de siembras en cobertura. El uso que ha tenido esta tecnología ha sido dispar en las distintas zonas del país. En la zona del cristalino del centro y en el este ha tenido un uso mucho más expandido gracias al gran desarrollo de cultivares como Lotus Rincón y Macu, y en la zona norte y noreste el uso y la expansión de esta tecnología ha sido un tanto menor. Con respecto al siguiente punto a conversar, ¿qué atributos tienen estos mejoramientos de campo? Lo primero es incorporar cantidad y calidad en épocas críticas. Aquí observamos un mejoramiento de campo durante 7 años, el promedio de 7 años con Iña Basalto, comparado con un campo natural de referencia, y vemos que las estaciones para todas las estaciones las tasas de crecimiento son superiores, y en el promedio de esos 7 años el incremento en productividad fue de un 63% con respecto al campo natural de referencia. Cuando observamos cuál fue el aporte en calidad, los lotus anuales empiezan a hacer un aporte más importante durante las estaciones de invierno y primavera, y eso se refleja en el porcentaje de proteína cruda que tiene esa dieta. Pero aún incluso cuando los lotus anuales no están presentes en la pastura, como es el verano, aún así el campo natural presenta niveles de proteína más altos a los esperables en campos naturales de referencia. Pero el aumento en productividad también es en corto y largo plazo, y vamos a ver brevemente dos ejemplos. El primero es en la zona este, mejoramientos de Macu y Etanin, y vemos como en la medida que la pastura va aumentando su edad, se va incrementando la productividad, aun cuando el aporte de la leguminosa va descendiendo. Y esto se da en parte por la fijación de nitrógeno y el uso del aprovechamiento de este nitrógeno por parte de las gramíneas, y a pesar de que se reduce el aporte de leguminosa, el campo natural sigue teniendo una productividad superior al campo del cual partió. Y el segundo ejemplo es un ejemplo muy interesante de la zona de basalto, en mejoramientos que habían sido originalmente sembrados con trébol blanco y Lotus corniculatus, y luego de 14 años de no uso de insumos no agregados ni de fertilizante ni resiembras, esos mejoramientos tenían una productividad muy superior al campo natural el campo natural que se usaba como referencia y del cual habían partido.
Como todos sabemos, los mejoramientos de campo a través de la fijación biológica de las leguminosas fijan nitrógeno, aportan nitrógeno al sistema, y esa fijación está medida en unos 25 kilos de nitrógeno por cada tonelada de materia seca producida. Entonces, si tomamos como ejemplo este mejoramiento con Lotus Iñoa Salto durante 7 años, y el promedio de leguminosa fue de 1.800 kilos de materia seca por hectárea y por año, eso significa una fijación de 45 kilos de nitrógeno fijado por hectárea y por año, lo que equivale a 100 kilos de urea, y eso es lo que aprovechan en gran medida las gramíneas nativas para aumentar e incrementar la productividad de todo el mejoramiento. La persistencia es un punto clave en los mejoramientos de campo, y es lo que lo hace ser una tecnología de bajo costo, porque diluimos en muchos más años la inversión inicial. Y tomando como ejemplo dos modelos de especies distintos, podemos ver las especies anuales, los lotus anuales, que basan su persistencia en la formación de un gran banco de semillas. Estos bancos de semillas pueden variar de 50 a 100 kilos dependiendo de la especie y los manejos, de 50 a 100 kilos por hectárea. Y en el caso de las especies perennes, los lotus perennes, que basan su persistencia en las estructuras vegetativas que forman, el caso de los lotus corniculatus apuestan a la formación de buenas raíces. Nosotros estamos trabajando con unas líneas experimentales nuevas, seleccionando por estas estructuras vegetales raíces muy ramificadas y presencia de rizomas cortos. Y es bien conocido en el caso de los Lotus uliginosus, también perennes, la gran red de rizomas que forman y que es la base de la persistencia de estos materiales. El tercer punto a conversar: hay algunos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar los mejoramientos de campo. Habitualmente, cuando hacemos la siembra, empezamos la aplicación de fertilizantes fosfatados, y en el caso del ejemplo del modelo de los lotus anuales, la práctica del cierre para semillar es una práctica habitualmente utilizada. El tema es controlar de forma adecuada la fertilización fosfatada y esos cierres para semillar, para tener estas situaciones durante el menor periodo posible, porque estas situaciones de excesivo aporte de la leguminosa generan competencias muy fuertes para el campo natural, que de prolongarse en el tiempo por de repente manejos poco frecuentes o descansos prolongados sin pastoreo, como son los cierres para semillar o fertilizaciones fosfatadas altas, podemos terminar en una situación no deseada de un campo degradado, donde por excesiva competencia y por el aumento excesivo también de la fertilidad del suelo, se empiezan a perder, empieza a bajar la riqueza, se empiezan a perder especies del campo natural y empieza a aumentar muy fuerte la presencia de exóticas. Una de ellas, la gramilla, que puede ser muy contraproducente para la vida del mejoramiento de campo. ¿Cómo revertir estas situaciones? Es difícil. Vamos a tener el testimonio del ingeniero Jorge Bianchi, que nos va a contar cómo, a partir de campos degradados, no por una situación como esta, sino por degradación por uso agrícola, cómo logró restablecer campos naturales productivos. Pero lo ideal sería manejarnos en situaciones entre aportes moderados a puntualmente altos de leguminosa, manejarnos en estas dos situaciones donde todavía tenemos formas de volver atrás, en el caso o reduciendo las fertilizaciones fosfatadas, o reduciendo los cierres para semillar, o incrementando los pastoreos, incluso incrementando el pastoreo ovino, que es mucho más selectivo. El cuarto punto es el rol que juegan estas especies o que pueden jugar, y vamos a hablar sobre dos ejemplos. El primero es el caso de Lotus Iñoa Salto, un Lotus anual para utilización para vacas primíparas. Vamos a ver el caso de Jaime Iriarte, vamos a tener el testimonio de Jaime contando su experiencia con este Lotus en el uso de vacas primíparas. En el primer año del mejoramiento, él lo manejó con cargas promedio de 400 kilos de peso vivo por hectárea, destetó terneros de 185 kilos de peso vivo,
La producción fue de 181 kilos de peso vivo por hectárea y logró preñeces de 85%. Para este caso de los mejoramientos de esta especie y en esta categoría particular, el objetivo no es tener altas producciones de peso vivo por hectárea, sino tener muy buenos pesos al destete y buenas eficiencias reproductivas. Lo mismo hicimos nosotros en la unidad experimental Glencoe durante 3 años para el uso exclusivamente de las primíparas y se manejó a cargas promedio de los 3 años de 479 kilos de peso vivo por hectárea. Se destetaron en promedio durante esos 3 años terneras de 177 kilos, la producción fue de 215 kilos de peso vivo por hectárea y la preñez promedio de esos 3 años, de los últimos 3 años, fue de 92%. El tercer ejemplo que les quiero presentar es la experiencia de Martín Weyman, productor de Artigas, donde evaluando Lotus ignatanim, que es un lotus perenne estival, logró producir 186 kilos de peso vivo por hectárea en el primer año del mejoramiento y 325 en el segundo año, en ambos casos utilizándolo con categorías de recría. Luego de esta charla vamos a tener también el testimonio de la familia Guglieri, que nos va a contar la inserción que tienen estos tipos de mejoramientos en los sistemas productivos. Finalmente, y reforzando las ideas, un mejoramiento de campo natural lo que busca es mejorar lo que ya tenemos, es tener un campo natural más fuerte, más productivo del que partimos, con aporte de leguminosas en algunos momentos puntuales del año y de forma moderada. La selección del ambiente adecuado para cada especie es clave, y en esto el género Lotus nos da una gran oportunidad. En Uruguay manejamos 5 especies de Lotus y para cada ambiente, para cada tipo de suelo tenemos un Lotus bien adaptado, pero no todos los Lotus funcionan en todos los ambientes. ¿Y por qué recalcamos la potencialidad que tiene el género Lotus? Tienen menores requerimientos de fósforo que otras especies, en general son de más fácil manejo, tienen muy buenas persistencias, ya sea los anuales por vía de la semillazón o los perennes por las estructuras vegetativas que logran. Tienen elevados niveles de proteína sobrepasante que mejora la eficiencia de conversión de los animales en pastoreo. Tiene taninos condensados, tiene una serie de atributos muy interesantes específicamente para esta tecnología de mejoramientos de campo. Otro aspecto muy importante es el planificar y atender a las recomendaciones técnicas para las mejores prácticas del manejo de estos mejoramientos, y es una herramienta fundamental y muy potente para intensificar los sistemas ganaderos en campo natural. Muchísimas gracias por la atención.